El sol del Mediterráneo entra por las ventanas y despierta a Pompeya con su luz cálida, reflejándose en las paredes pintadas de las casas, en los mosaicos de los patios y en las fuentes del foro. Los carromatos avanzan sobre las calles empedradas. Los niños corren, persiguiéndose entre risas y juegos. Los panaderos preparan hornos llenos de pan y focaccia que perfuman el aire. Y los comerciantes abren sus puestos mientras discuten precios con los clientes que ya llenan los mercados. El aire es fresco, salpicado con el aroma de hierbas y aceite de oliva. Y la ciudad respira un ritmo tranquilo, lleno de vida. Nadie sospecha que ese será el último amanecer que verán sus habitantes. A lo lejos, el Vesubio se alza imponente, cubierto de vegetación y con la cima bañada por la luz del sol. Para los pompeyanos es solo una montaña más, una presencia constante que forma parte del paisaje, pero que no provoca miedo. De vez en cuando, temblores menores recorren el suelo, vibraciones que se sienten bajo los pies, leves y casi juguetonas. Los ciudadanos los han aprendido a ignorar, son parte de la vida diaria, como el murmullo de los mercados o el canto de los gallos. En las calles, la actividad matutina sigue su curso. En las termas, los hombres conversan mientras se bañan. Las mujeres arreglan sus cabellos y los niños juegan con figuritas de arcilla. Los templos se llenan de fieles, rezando a los dioses, mientras los sacerdotes realizan ceremonias diarias. Todo parece normal como cualquier otro día en la ciudad, pero hay pequeños signos que empiezan a inquietar a algunos. Animales inquietos en los establos, aves que vuelan en círculos sobre la ciudad y un olor leve, casi imperceptible, a azufre en el aire. A medida que el sol asciende, el foro se llena de actividad. Los ciudadanos compran y venden, discuten sobre el precio del vino y los próximos juegos de gladiadores. La vida continúa, pero los pequeños temblores que antes eran ignorados, ahora se sienten con más frecuencia. Algunos miran al Vesubio, creyendo ver una ligera columna de humo. Al principio parece una nube común, pero a medida que crece, algunos comienzan a preocuparse. El miedo todavía no domina, pero la curiosidad y la intriga empiezan a mezclarse con la rutina. No pasa mucho tiempo antes de que los primeros fragmentos de piedra pómez comiencen a caer sobre los tejados y las calles. Al principio son ligeros, casi como nieve, y algunos niños los recogen como si fueran juguetes. Los comerciantes miran al cielo, pero piensan que es un fenómeno pasajero. Nadie entiende que lo que cae es la advertencia de un desastre inminente, que estas partículas son solo el preludio de algo mucho más devastador. A media mañana, los temblores se intensifican y los fragmentos de piedra caen con más fuerza. Los residentes intentan protegerse con mantos o se refugian en las casas y templo. Algunos se reúnen en grupos, mirando al Vesubio con miedo creciente. Otros continúan con sus actividades, incapaces de procesar que la ciudad está al borde del desastre. La vida cotidiana y la amenaza se mezclan, creando una sensación de surrealismo que muchos no olvidarán jamás. Desde el puerto, algunos observan el horizonte, viendo cómo la columna de humo se eleva cada vez más alto, oscureciendo el cielo y extendiendo su sombra sobre Pompeya y Herculano. Los barcos permanecen inactivos, preparados para rescatar a quienes intenten escapar, pero aún es demasiado pronto para entender la magnitud de lo que está ocurriendo. En ese momento, la ciudad sigue viva, y cada respiración, cada movimiento, es una lucha contra un destino que nadie puede evitar. El mediodía llega, y Pompeya ya no parece la misma. La luz del sol, que antes bañaba las calles con calidez, ahora apenas penetra la nube negra que se eleva desde el Vesubio. La ciudad está cubierta por una sombra que se arrastra lentamente sobre las casas, las plazas y los templos, y los sonidos de la vida cotidiana se mezclan con el estrépito de los fragmentos de roca que caen del cielo. Las risas y los murmullos se han convertido en gritos y carreras desesperadas. Los mercados, antes bulliciosos, ahora están vacíos, cubiertos por una fina capa de ceniza que lo tiñe todo de gris. Las piedras que caen pesan cada vez más. Los techos empiezan a crujir bajo el impacto, y algunos se derrumban, atrapando a quienes habían buscado refugio dentro de ellos. Las familias intentan avanzar por las calles,
pero la ceniza acumulada hace que cada paso sea un esfuerzo monumental. Los caballos se desbocan, los carros se vuelcan, y el aire, cargado de polvo y gases, quema la garganta y los pulmones de quienes aún intentan moverse. Los gritos de pánico se mezclan con el crujido de las casas y el rugido del volcán, creando una sinfonía de caos que nadie puede ignorar. Algunos ciudadanos, creyendo que el puerto puede ser su salvación, corren hacia el mar, pero la ceniza y los fragmentos de roca lo cubren todo. Los barcos que deberían estar listos para evacuar permanecen estáticos. Y el mar se agita, traicionero, como si también temiera lo que se avecina. Cada intento de huida se vuelve casi imposible, y la desesperación crece con cada minuto que pasa. Mientras tanto, en Miseno, Plinio el Viejo observa la columna de humo y las explosiones que provienen del Vesubio. Con determinación y curiosidad científica, se prepara para acercarse con sus barcos, intentando estudiar la erupción y, al mismo tiempo, rescatar a quien pueda. Pero incluso él no puede prever la magnitud de la furia que se desata sobre Pompeya. El calor, los gases y la caída constante de piedras pronto convertirán cualquier intento de acercamiento en un riesgo mortal. Dentro de Pompeya, la confusión es total. Los ciudadanos corren en todas direcciones, algunos intentando escapar, otros buscando refugio en los templos, y algunos simplemente paralizados por el miedo. Los niños son llevados en brazos por sus padres, los ancianos apoyados por vecinos y familiares, mientras el suelo tiembla y las calles se llenan de polvo y piedras. La ciudad se ha transformado en un laberinto de miedo y desesperación, donde cada paso puede ser el último. El Vesubio no cesa. Cada explosión lanza columnas de ceniza, gas y roca, que caen sobre la ciudad con velocidad y fuerza letal. La lluvia de fragmentos se intensifica, y la temperatura del aire sube de manera peligrosa. Quienes buscan refugio en sótanos y casas se encuentran atrapados por los gases y el calor insoportable que se infiltra en cada rincón. La erupción no distingue entre ricos y pobres, jóvenes o ancianos, valientes o temerosos. Todos son víctimas de la misma fuerza implacable. A medida que avanza la tarde, la oscuridad cubre Pompeya. El cielo, antes azul, se ha vuelto gris, luego naranja, luego negro, y la ciudad parece sumergida en una penumbra que no pertenece a ninguna hora del día. Los gritos se mezclan con el sonido de los techos colapsando, las piedras golpeando el suelo y el rugido constante del volcán. Cada calle, cada plaza, cada casa se convierte en un escenario de caos donde la supervivencia parece imposible. Algunos intentan buscar refugio en los templos, abrazando ídolos y rezando a los dioses, como si la plegaria pudiera detener lo inevitable. Otros corren hacia las murallas, buscando escapar de la ciudad por cualquier medio posible. Pero la ceniza se acumula rápidamente, haciendo que cada movimiento sea un esfuerzo agotador. La desesperación y el miedo se apoderan de todos, mientras el Vesubio ruge con una fuerza que nadie puede igualar. Y, en medio de todo, todavía se pueden ver actos de humanidad en padres abrazando a hijos, vecinos ayudando a desconocidos, sacerdotes realizando rituales hasta el último instante. La ciudad, aunque al borde de la destrucción, sigue mostrando la fortaleza y la fragilidad de la vida humana. Cada segundo es un combate contra lo inevitable, y cada respiración se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. Cuando finalmente la avalancha de gases piroclásticos recorre las calles, la ciudad se sumerge en un silencio absoluto, interrumpido solo por el rugido del volcán y el crujido de lo que queda en pie. El calor y la velocidad de la nube mortal hacen que la mayoría de los habitantes mueran en segundos, atrapados en la ceniza que los preservará durante siglos. Pompeya, que hace unas horas estaba llena de vida, queda congelada en el tiempo, atrapada bajo metros de roca y polvo, como si la ciudad misma hubiera decidido guardar su último aliento para la posteridad. La noche cae sobre Pompeya, pero no es la noche que todos conocemos. No hay estrellas, ni luna, ni silencio. Solo hay un cielo negro, pesado, cargado de humo y ceniza, y un rugido constante que parece salir del mismo corazón de la tierra. La ciudad, que hace solo unas horas estaba llena de vida, ahora se encuentra atrapada en un escenario de sombras, gritos, polvo y fuego. Cada calle, cada plaza,
Cada hogar está envuelto en un manto mortal que no perdona a nadie. La lluvia de ceniza y piedras aumenta, golpeando con fuerza brutal. Los techos se derrumban, las casas se colapsan, y los templos que alguna vez fueron lugares sagrados se convierten en tumbas instantáneas. Los que buscaban refugio en sótanos y patios se encuentran atrapados por gases calientes y por el peso insoportable de la piedra pómez. El calor es insoportable. El aire quema los pulmones y la garganta, haciendo que cada respiración sea un tormento. Cada segundo es vital, y cada instante parece eterno. En las calles, los que todavía se mueven lo hacen tambaleándose, cubriéndose la boca con mantos improvisados, tratando de avanzar por calles que se han vuelto ríos de polvo y escombros. Los caballos galopan desbocados, los carros se vuelcan, los animales huyen sin rumbo, los gritos se mezclan con el crujido de las casas, el impacto de las piedras y el rugido constante del Vesubio. Es un caos absoluto, un escenario donde la fuerza de la naturaleza supera cualquier intento de control humano. Algunos intentan escapar hacia el puerto, pero el mar, agitado y cubierto por la ceniza, no ofrece refugio. Los barcos que podrían haber salvado vidas permanecen inactivos, cubiertos de polvo, mientras la avalancha de gases y ceniza avanza hacia la ciudad como un muro imparable. La desesperación alcanza su punto máximo. Cada decisión tomada, cada paso dado, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, aunque la mayoría no tiene oportunidad. Y luego llega la avalancha final, una nube de gases piroclásticos que barre Pompeya con velocidad y calor mortales. Lo que queda de la ciudad es consumido en segundos. La temperatura del aire supera cualquier medida soportable, y quienes aún se movían caen al suelo, atrapados y apagados. La ciudad muere, pero no desaparece. La ceniza y la piedra la preservan, congelando cada calle, cada objeto, cada rostro, cada gesto humano. En el instante de su último aliento, Pompeya, que fue un lugar de vida, se convierte en un testimonio silencioso y eterno. Los siglos pasan, y la ciudad permanece enterrada. Sus secretos, sus historias, sus colores y su vida diaria quedan ocultos bajo metros de ceniza. Nadie sabe de su existencia. Nadie camina por sus calles, y sin embargo, Pompeya no ha desaparecido por completo. Su historia aguarda, paciente, hasta que siglos después alguien la descubrirá y la devolverá al mundo. En 1748, los arqueólogos comienzan a excavar y Pompeya resurge. Las casas, los mercados, los templos, los frescos y los mosaicos aparecen como fantasmas de una vida que fue. Los moldes de yeso revelan los cuerpos atrapados en sus últimos momentos en padres abrazando hijos, vecinos protegiéndose unos a otros, ciudadanos intentando huir. Los objetos cotidianos muestran que, incluso en el momento de la catástrofe, la vida continuaba con sus hábitos, sus pequeñas alegrías y preocupaciones. Todo quedó preservado, intacto, esperando que la historia lo contara. El hallazgo es asombroso. Pompeya nos enseña que la historia no son solo fechas, imperios o batallas, sino momentos de vida, de decisiones, de emociones humanas. Cada rostro congelado, cada pan carbonizado, cada grafiti en la pared, nos habla de personas que existieron, que amaron, trabajaron, jugaron, temieron y murieron exactamente como nosotros lo haríamos frente a lo inesperado. La ciudad enterrada se convierte en un espejo del pasado, una lección de fragilidad y resistencia. Hoy, Pompeya sigue allí, y el Vesubio sigue dormido, pero su sombra permanece. Cada visitante que camina por sus calles excavadas puede sentir la historia, puede imaginar el sonido de los carromatos, las risas de los niños, los gritos de los ciudadanos, el olor de los hornos de pan y finalmente la furia del volcán. La ciudad que fue destruida en un día, que murió en medio del humo y la piedra, vive ahora en nuestra memoria, recordándonos que la vida es frágil, impredecible, pero también valiosa y digna de ser contada. Y tú, que estás viendo esto ahora, has viajado con nosotros al último día de Pompeya. Has sentido el calor del fuego, la densidad de la ceniza, el miedo de sus habitantes y la grandeza de su preservación. Esa es la historia que nos conecta con quienes vivieron antes que nosotros.
que nos enseña que entender nuestro pasado es la única manera de comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Si te apasiona la historia y quieres seguir viajando a otros tiempos, a otras eras, suscríbete a nuestro canal. Cada semana abrimos una puerta a momentos que cambiaron el mundo. Te mostramos culturas olvidadas, civilizaciones antiguas y secretos que permanecieron enterrados durante siglos. No te pierdas lo que viene, porque la historia no espera. Pero nosotros sí podemos traerla hasta ti. Pompeya no murió para siempre. Sus historias, sus personas, sus momentos cotidianos y extraordinarios permanecen aquí. Y hoy, tú has sido testigo de uno de los episodios más dramáticos y fascinantes que la humanidad haya vivido. La historia nos llama, y depende de nosotros escucharla.